Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. En esta ocasión vamos a estar haciendo el análisis de la situación financiera de la empresa Starbucks con los datos disponibles al segundo trimestre del año fiscal del año 2023. Recordemos que esta empresa finaliza su año fiscal a finales de septiembre, principios de octubre de cada año, por ende estamos atravesando su segundo trimestre. No necesitamos mucha introducción para esta empresa, todos la conocemos. Es una cadena internacional de cafeterías que cotiza en la bolsa. La podemos encontrar en el índice Nasdaq. Fue fundada en 1971 en Washington, Estados Unidos. Se considera la compañía de comercialización de café más grande del mundo, con más de 35.000 locales en 70 países. En términos de las principales cadenas de restaurantes de comida rápida en Estados Unidos, con los datos disponibles al año 2021, por volumen de ventas globales, Starbucks está en segundo puesto, solamente por debajo de McDonald's y por encima de otras cadenas bastante conocidas como por ejemplo Taco Bell, Burger King, Subway y KFC. Arrancamos como siempre en la posición de liquidez, que al último dato es de 0,77. Esto quiere decir que por cada dólar de pasivo la empresa tiene 0,77 centavos en su activo de corto plazo para responder. Un ratio que se encuentra por debajo del valor 1 en los últimos 4 trimestres consecutivos. Incluso al finalizar el año 2022 también tuvo un valor de liquidez por debajo de 1, fue de 0,77 también, bastante inferior al del año 2021 e incluso al del año 2020. Esto quiere decir que la empresa no está pudiendo hacer frente, o no podría hacer frente, mejor dicho, a su pasivo de corto plazo con los activos corrientes que tiene hoy la empresa. Incluso si nos ponemos un poco más exigentes y a este ratio le quitamos el inventario, ya que es lo menos líquido, lo menos corriente dentro del activo de corto plazo, el valor baja a 0,55 y tenemos una variación todavía más significativa con respecto al año 2021 y el año 2022. El fondo de maniobra obviamente es negativo por unos 2.075 millones de dólares para el último dato del año 2023, por lo que podríamos llegar a la conclusión de que la posición de liquidez de la empresa está bastante comprometida y no es para nada satisfactoria. En el aspecto de solvencia tenemos un ratio de 0,77, esto quiere decir que por cada dólar de pasivo la empresa tiene en su activo total 0,77, lo cual también está por debajo de 1, un ratio de solvencia por debajo de 1 que se mantiene en los últimos años desde el año 2019 que estamos analizando. No me gusta para nada este ratio de solvencia, la empresa está bastante sobreendeudada, tiene capital propio o patrimonio neto negativo, por ende los ratios de endeudamiento dan para todos los periodos analizados un valor negativo. La estructura de financiamiento ampliamente dependiente del financiamiento externo o toma de pasivo en un 130% para el último dato, totalmente sobreendeudada la empresa desde mi punto de vista. Para ver si todo el gasto financiero por intereses que genera este gran pasivo que tiene la empresa puede ser cubierto, calculamos los ratios de cobertura, en este caso con el respecto al resultado EBITDA que tiene la empresa, y vemos una variación negativa durante los últimos 4 trimestres analizados, pasando de 13,97 a 11,96 en los últimos 4 trimestres. Esto quiere decir que la empresa generó un resultado EBITDA 11, casi 12 veces mayor que los gastos financieros que tuvo en el periodo. En términos anualizados, en el año 2022 esta cobertura fue de 13, levemente inferior al del año 2021. En cuanto a la cobertura de intereses con respecto al flujo de efectivo por actividades operativas, tenemos un dato bastante negativo con respecto a los últimos 4 trimestres que estamos analizando, y respecto a la media de los últimos años también está bastante flojo, 5,63 de cobertura de interés con respecto al flujo de efectivo por actividades operativas. Y en términos anualizados también la variación es negativa del año 2021 al año 2022. Podríamos decir que la empresa, si bien tiene coberturas positivas, no están para nada holgadas, y el hecho de que se demuestre cierta tendencia bajista hace pensar que la empresa tiene cierta debilidad, y hay que estar muy atentos a los ratios de cobertura, ya que un gran pasivo genera bastante costo financiero que tiene que ser cubierto por los resultados y el flujo de caja que pueda generar la empresa en el futuro. En cuanto al ratio de inmovilización, esto nos va a ver o nos va a mostrar la cantidad de activo no corriente o inversiones de largo plazo sobre el activo total para ver qué tipo de empresa tenemos, y es un tipo de empresa bastante pesada, digamos, con bastante valor, una proporción de activo no corriente bastante significativo sobre el activo total, 75%, prácticamente estable en los últimos 4 trimestres, de forma anualizada también bastante estable, siempre entre 70 y 75%.
para ver si esta inversión inmovilizada o inversiones de largo plazo es cubierta por parte de la empresa con capital propio y deudas de largo plazo. Calculamos la financiación de la inversión inmovilizada y en los últimos 4 trimestres se viene moviendo por debajo de 1. Este ratio no me gusta para nada. Siempre queremos que esté por encima de 1, ya que en caso de no estarlo, como en este caso, el caso de Starbucks, nos hace pensar que la empresa se puede estar financiando a corto plazo para hacer frente a inversiones de largo plazo, lo cual pone presiones sobre la posición de liquidez. Justamente lo que estamos viendo para el caso Starbucks, tenemos presiones más que marcadas en la posición de liquidez, para nada holgadas. Esto vendría a ser la otra cara de la misma moneda, por así decirlo. Y antes de ponernos a analizar sus resultados y demás, podríamos decir en términos generales que la situación financiera que parte del análisis de los balances es bastante comprometida. Nos habla de una empresa con coberturas de intereses, si bien positivas, no le sobra nada. Una empresa muy sobreendeudada para mi gusto, con capital propio o patrimonio neto negativo, con bajísimo nivel de solvencia y liquidez, y con una proporción de activo no corriente bastante alta, con problemas de financiación. Metiéndonos a la generación de resultados, beneficios por acción y demás, como siempre empezamos con los márgenes que tiene la empresa, como siempre en color azul el margen bruto, en color naranja el margen operativo y en color gris los márgenes netos o ganancias netas que tiene. Vemos que el margen bruto se mantiene en un rango entre 25 y 27% en los últimos 4 trimestres, 26% para el segundo trimestre del año fiscal de la empresa Starbucks, 14% el margen operativo y 10% el margen neto, bastante estable en los últimos 4 trimestres. De forma anualizada, todos los márgenes significaron una baja con respecto al año 2021, el cual fue el mejor año en términos de márgenes para la empresa. En este aspecto, y como vamos a ver, en general, la mejor parte que tiene la empresa esta es su posibilidad de generación de resultados y márgenes estables a lo largo del tiempo. El análisis de sus márgenes nos habla de una empresa con la posibilidad y la capacidad de mantenerlos a lo largo del tiempo. Vemos que el peor año fue obviamente el del año 2020, pero que aún así durante dicho año tuvo márgenes positivos. En términos de rentabilidad con respecto al activo, tenemos rentabilidades positivas, bastante estables durante los últimos 4 trimestres, en torno al 3%, 12% la rentabilidad con respecto al activo para el año 2022, levemente inferior al 13% del año 2021, pero en términos generales tenemos una buena rentabilidad con respecto al activo que saca la empresa. Obviamente en términos de capital propio, patrimonio neto, nos da valores negativos por el hecho de presentar un patrimonio neto negativo. El beneficio por acción bastante estable durante los últimos años, desde el año 2021 al año 2022, e incluso la proyección que hago para el año 2023 nos da en torno al $3 por acción de beneficio. En términos trimestrales, al 2 de abril del año 2023 presentó una leve suba de beneficio por acción a 0,79 centavos, lo cual es un dato positivo. El rendimiento promedio del dividendo por acción fue de un 2,3% para el año 2022 y tenemos una proyección en torno al 2,12 para el año 2023. La capitalización de la empresa, el valor en el mercado, por así decirlo, es de unos 115.000 millones de dólares con el precio actual. Tenemos un ratio de PER de 33 y uno actual de 30 aproximadamente con los precios actuales, lo cual está bastante por encima de la media de mercado. El cálculo V/EBITDA, en el que tenemos en cuenta la deuda financiera, si bien este ratio ha bajado desde el año 2020, tiene un valor de 20,95. En cuanto a la variación de los ingresos totales o facturación de la empresa, tenemos que durante el año 2022 facturó unos 32.250 millones de dólares, superiores al del año 2021, año 2020 inclusive. En términos de los últimos 4 trimestres tenemos cierta tendencia alcista, lo cual es positivo. Ya en términos de beneficio bruto, bastante más estable, no tenemos una tendencia alcista bastante clara. En términos anualizados, incluso con las proyecciones, no tenemos un beneficio bruto que signifique subas considerables con respecto a años anteriores como el del año 2021 e incluso año 2022. En términos de los últimos 4 trimestres también tenemos una oscilación bastante estable, en torno a unos 2.200 millones de dólares. El beneficio de explotación o resultado operativo, tenemos la misma dinámica, bastante estable durante los últimos 4 trimestres. Y en términos de ganancia neta para la empresa, el mejor año fue el del año 2021, incluso con las proyecciones estimamos un beneficio de unos 3.473 millones aproximadamente, bastante estable en los últimos 4 trimestres del año 2023-2022. Vemos que en términos de generación de resultados la empresa está bastante bien, haciendo el análisis de algunos datos complementarios, como por ejemplo
algunos hechos relevantes que tuvo la empresa en el último periodo, podemos destacar que en el segundo trimestre del año 2023 la empresa recompró 3 millones de acciones ordinarias con un valor de 303 millones de dólares, donde el total de acciones recompradas durante este año fiscal ascendió a unos 495 millones, aproximadamente 47.7 millones de acciones permanecen disponibles para su compra bajo la autorización actual. O sea, la empresa está haciendo un programa de recompra de acciones a los precios actuales, que son de $100 aproximadamente por acción. Y bueno, en términos de análisis técnico, en visión diaria tenemos un cruce de medias al alza, lo cual podría indicar que durante los próximos días tengamos cierta revalorización. Como principal stop loss de corto plazo tenemos los $100 o $99 por acción, y estar atentos a que no se vuelva a dar el cruce a la baja como ya se ha dado miles de veces. En términos de visión semanal de mediano plazo tenemos el precio desarrollándose por debajo de las medias móviles. Como principal zona de resistencia tenemos los 102 a 103, $104 por acción, siempre atentos al cruce de medias en el mediano plazo. Y en términos de largo plazo podemos trazar un canal alcista uniendo mínimos del año 2018, mínimos del año 2020 y mínimos del año 2022, y trasladando esta pendiente al precio máximo en los $122 por acción aproximadamente. Nos da este canal. Tenemos un cruce de medias al alza que se dio a finales del año 2022, principios del año 2023, que sigue vigente con cierta reacción alcista durante la vela actual del mes de junio que estamos atravesando, hoy día 16. Tenemos como principal zona de soporte la zona de los 93 a $90 por acción. En última instancia tenemos la base del canal alcista de largo plazo de forma lineal a un 20% de baja, en torno a los $82-80 por acción. En cuanto a la pregunta si es momento de invertir o no, en términos técnicos, primero voy a dar mi opinión. Esperaría a cierto cruce de medias en términos de mediano plazo. En términos de largo plazo, si quisiera hoy invertir, estaría muy atento a el cruce de medias a la baja que se pueda llegar a dar, y mi principal stop loss serían los $90 por acción. Aunque viéndolo en términos financieros, noto bastante debilidad en la empresa por su baja posición de liquidez, su baja solvencia, patrimonio neto negativo, amplia dependencia del financiamiento externo, con una posición y una estructura de financiamiento que indica una empresa bastante sobreendeudada, con cobertura de intereses que me dan 4 trimestres de baja con respecto al resultado de EBITDA, y con una baja bastante importante en el último dato con respecto al flujo de efectivo por actividades operativas, una estructura bastante pesada con financiación de la inversión inmovilizada por debajo de 1 en los últimos 4 trimestres, y si bien tenemos márgenes bastante estables con rentabilidad positiva con respecto al activo, creo que los cálculos de valorización como el PER o el cálculo V/EBITDA están por encima del promedio de mercado, con valoraciones bastante exigentes. La empresa hoy se encuentra pagando dividendos, lo cual no me parece algo razonable, teniendo en cuenta que podría estar usando este dinero para bajar su posición de endeudamiento, y pienso que una empresa como Starbucks, en caso de que la economía se empiece a ralentizar, incluso caer en recesión, esta clase de posiciones financieras son las que más podrían sufrir en el futuro. Así que yo no invertiría en Starbucks en este momento. Creo que a los precios en los que empezaría a ser razonable esta empresa sería más cerca de los $80 por acción, incluso menos. No creo que sea atractivo en términos de revalorización de capital, ya que tenemos máximos históricos a tan solo 20%. Creo que esta revalorización de capital podríamos encontrarla en muchísimos otros activos hoy en día. Así que esa es mi opinión. Espero que te haya gustado. Puedes decirme qué pensás de esta empresa en los comentarios, si invertirías o no. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.